Vamos a analizar. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Ok. Trastornos metabólicos. Bueno, vamos a hablar de hipoglicemia. Ya más o menos hemos adelantado cómo te vamos a azúcar con el eje. Eso ya. ¿Ok? Bueno, la glucosa pues atraviesa la placenta por inducción, ¿no? La glucosa fetal es el 30% de la glucosa materna. Obviamente se corta el cordón, se cortó todo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ves la diferencia baja? En la primera y segunda hora, normalmente se estabiliza en 31,5 de 3 horas. La glucosa en el recién nacido generalmente proviene de la dieta. ¿Ya? Puede contener un poco del hígado, neoglucogénesis, pero la verdad que fundamentalmente viene del hígado, proviene de la dieta. ¿Ya? Los órganos que reciben mayor cantidad de glucosa, bueno, el cerebro, el hígado, el riñón, el corazón. ¿De acuerdo? Necesitamos una muestra simple para tomar a este bebé, siempre que sea lo seguro, rápido, económico, ¿no? Poca muestra, ¿no? Porque a veces cuando uno le va a creer demasiado bebé, uno lo puede analizar, sobre todo el prematuro, ¿no? Ese monitoreo no deben de hacerlo. Mire, hay mucha información en relación a y todavía no hay muchos puntos de acuerdo en relación al manejo de la glucosa, sobre todo los valores límite. Es muy variable, ¿verdad? Algunos dicen, ¿saben qué? A estos hasta aquí, a esto de aquí hasta este valor es tanto, ¿verdad? Si ustedes comienzan a revisar la literatura, van a ver de que algunos valores de glucosa pueden variar según el autor o según los estudios. ¿Ok? En el neonato menor de 3 horas de edad, la glicemia aumenta significativamente a la tercera hora. ¿De acuerdo? El niño término sano sin factores de riesgo, ¿de acuerdo? ¿No? Las primeras 24 a 48 horas los niveles bajos de glucosa acompañan una buena respuesta cetogénica con un combustible alternativo del cerebro. ¿No? ¿A qué niños tenemos que hacer el control de glucosa? Aquellos niños que no se ven bien, aquellos niños que tienen problemas maternos, diabetes materna, tiene fármacos hipoglicemiantes, beta-bloqueadores, le pusieron destroza la madre intraparto, ¿de acuerdo? El pretérmino, el retardo de crecimiento, el hipóxico, el que tiene hipotermia, el que está infectado, el niño que tiene polisemia, niños que tienen NPT, ¿de acuerdo? Infusión parenteral, a veces le cambian la infusión parenteral, le damos una cosa, de repente está abajo, ¿ya? Y el síndrome de Brett. Doctor, ¿EHI es hipoxia? Sí, enfermedad hipóxico-isquémica. Encefalopatía hipóxico-isquémica. La glucosa tiene una respuesta cíclica cuando hay una alimentación integral, ¿no? Recuerda un pico cerca de la hora y una vil antes de la próxima alimentación. La glucosa preprandial, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de los prematuros estables o que tienen un retardo, 2 estimaciones preprandiales de glicemia por día son suficientes, ¿no? ¿De acuerdo? Se asume que es el prematuro que está circulando, ¿no? Con su mamá, ¿no?
Es el prematuro tardío o el que tiene retardo de crecimiento, pero no es tan enano, ¿no? Ya. La etapa en la cual la hipoglucemia se hace, el riesgo de hipoglucemia en toda la etapa del ser humano es justamente en la etapa neonatal. Es el momento que hay más riesgo para hacer hipoglucemia. ¿No? Si no hay un aporte de leche de casi 6 horas, el 10% obviamente va a ser hipoglucemia. Este riesgo obviamente es mayor en los prematuros, aquellos pequeños o aquellos grandes para la edad gestacional, ¿no? Yo les conté mi paciente que nació con 4,520, 4,550 tenía, la mamá era diabética, y este chiquito a la media hora le tomó glucosa, tenía 23, le tomó una glucosa sérica, tenía 16, ¿no? Entonces obviamente hay que tener cuidado con los niños que son grandecitos, ¿no? Porque tienen factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con el niño que nace deprimido o el niño que tiene bajo peso. ¿Ya? En el niño que no es saludable puede haber valores bajos de glucosa. ¿Ok? Puede haber valores bajos de glucosa, puede disminuir. ¿Ya? Pero si es prolongado o recurrente, sí puede haber problemas. El temor, el detalle, por ejemplo, en la proteína clínica, los monitorean a toditos, ¿de acuerdo? Mañana y noche le tomamos su glucosa. Tienen 2 horarios. Ahora, yo digo, bueno, a veces digo, exageramos, de repente sí, ¿no? El problema está, si los chicos hacen hipoglucemia, hacen problemas, es un problema médico grave. Entonces nadie quiere, la clínica no quiere meterse en líos, así que lo controla. Es la verdad. Es la verdad. ¿No? Ahora, no hay un valor en el cual uno diga, ¿sabe qué? Con este valor de glucosa, este niño va a tener un problema neurológico. Es difícil. ¿De acuerdo? No hay un valor exacto que ya saben que de repente alguien con 35, con 30, con 20 o con 25 va a tener un problema neurológico. Es difícil de saber, depende mucho de, por eso no hay un valor. ¿De acuerdo? Es por eso que, ¿qué es lo que dice la ley, por ejemplo? Se dice, no, todo niño recién nacido a término, siempre tratar que su valor de glucosa esté por 50 por encima en las primeras 24 horas. ¿No? Y aquellos niños que tienen 48 horas o más de nacido, esto por encima siempre de 60 en lo posible. ¿Por qué? Porque no tenemos un valor, ¿de acuerdo?, exacto para definir qué niño casi glucosa baja va a tener problema neurológico. ¿Okay? Al nacimiento, bueno, obviamente se suprimen los nutrientes que la madre le mandaba por la placenta, ¿de acuerdo? Pues se va a adaptar, ¿de acuerdo? Moviliza glucosa, ¿de acuerdo? Ácido graso, glucógeno, ¿de acuerdo? Esto está regulado por hormonas prenatales y la expresión de genes que van a codificar algunas enzimas, ¿no? Te dije que la concentración de la glucosa en la menos medical es 60-80% de la materna, disminuye en las primeras horas, ¿de acuerdo? Alcanzando un estado sostenido de concentración y glucosa 2 horas después del nacimiento y está asociado a una elevación de glucosa del hígado, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros hacemos. Un niño realmente hace un VIG de 4 o 6 miligramos por kilo peso minuto. Es lo que hace recién nacido. Y sacamos la cifra, ¿de acuerdo? ¿Ya? No hay un consenso, se ha hecho un intento de unificar esto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el umbral de glucosa especialmente en relación al cerebro? Entonces tiene que haber siempre una porción biológica, clínica, metabólica, neurofisiológica, neurodesarrollo, para poder nosotros definir. Entonces miren ustedes, clásicamente algunos siempre han definido con menos de 40, algunos
refieren que puede ser inclusive 1.36 hipolicemia en las primeras horas. ¿De acuerdo? Posteriormente de 45 a 47. ¿Ya? Pero es mejor, es recomendable el consenso tener una glucosa por encima de 50, sobre todo las primeras 24 horas. ¿De acuerdo? En el recién nacido, su riesgo de hipoglicemia es normal, se relaciona pues a una inmadurez de gluconeogénesis. ¿De acuerdo? No es un bebé, de acuerdo con una residente, Carapiña, la hija de una de las colegas, ¿no? Eso es su bebé e hizo hipoglicemia. Le buscamos de todo. Nunca supimos por qué hizo hipoglicemia, pero sí. Posiblemente, de acuerdo, haya una inmadurez de sus enzimas propias de este bebé. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay genes que controlan la citogénesis como la carnitina, transferasa, una enzima bien larga para pronunciar, que no se activan hasta las 12 del nacimiento, pero la leche, de acuerdo, es el gatillo, es algo crítico. ¿De acuerdo? Porque la leche provee ácidos grasos de cadena larga necesarios para el inicio de la transcripción y síntesis de esta enzima. O sea, dar leche a un bebé, de acuerdo, va a ayudarle a que se exprese estos genes, de acuerdo, que intervienen en el metabolismo de la glucosa. Eso no hay que evitarlo. Buscamos darle la leche porque tiene esa cadena larga que estimula la producción de glucosa. Aparte que la leche trae aporte de glucosa, que es la principal fuente de glucosa en el recién nacido. ¿Ya? Obviamente, pues, en la fisiopatología, ¿no? Hay diversidad de catecolaminas, ¿no? Por lo que usted va a encontrar un bebé taquicárdico, ¿de acuerdo? Está con sudoración, tiene palpitaciones, ¿de acuerdo? De repente está hipoactivo, puede inclusive llegar a convulsionar cuando hay deprivación, ¿de acuerdo? Ya, justo bueno, es un caso de, como mi recién es internado en medicina, me dijo, papá, mira, tuvimos un paciente, se fue de alta, ¿de acuerdo? Y la mamá pues se apareció creo que al tercer cuarto día a su control, ¿de acuerdo? El niño sumamente hipoactivo, había perdido peso un montón, no casi yo, no toma leche, pero un montón, ¿de acuerdo? Le tomaron glucosa, tenía creo que 7, 8 de glucosa, 6 tenía. Le convulsionó el bebé, ¿de acuerdo? ¿Ven? Puede llegar inclusive a la convulsión. Y las secuelas que deja la hipoglucemia son más severas que la encefalopatía hipóxica, en su caso. ¿Bien? Las secuelas neurológicas son más severas, son más agresivas. Es por eso que ya me entenderán ustedes porque andamos siempre detrás de los niños glucosa, porque no queremos que hagan hipoglucemia. ¿Okay? ¿No? Entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Ausencia de síntomas con glucosa baja no te va a descartar lesión cerebral. No hay un valor único por el cual se produzca lesión cerebral. ¿De acuerdo? Recalcamos eso. ¿No? El valor de la hipoglicemia depende de factores de riesgo. ¿De acuerdo? Y uno de 40 siempre tiene que ser tratado. ¿Ya? Hay un compromiso de los glóbulos parietales, ¿de acuerdo? Oxificar, edema, alteración de la corteza y de la sustancia blanca subcortical. ¿No? Pueden ustedes la incidencia en el grande palaje nacional y en el pequeño palaje nacional, los extremos. ¿No? Prematuro, pueden ustedes, que es PEC 67, que es prematuro grande, 38, el RSIU prematuro 63%, PEC, RSIU posterior PEC 18%. ¿No? Entonces, clasificamos aquella
Hipolisemia transitoria, que dura días, hay una respuesta rápida al tratamiento, con una carga menor de ¿cuánto? De 12 miligramos kilo peso minuto. Ustedes ya saben cómo hacer su BIG. ¿Ok? Ya saben, lo hemos hecho. ¿De acuerdo? ¿No? Se requiere un aporte continuo. Esto es en el menor de 7 días. ¿De acuerdo? Esto ocurre claramente porque ha habido limitación de sustrato, es un prematuro, un PEG o un afisado. ¿Ya? Puede ser también por aumento de la presión periférica, ¿de acuerdo? Por hidrobulia o una capacidad cardiopatía de bajo flujo. Hay un estrés periparto, hay explosión de glucógeno, ¿de acuerdo? Si el parto produce estrés, la cesárea producirá más estrés. Pues también, ¿de acuerdo? Le tomamos siempre nuestro control de glucosa a nuestros pacientes. ¿Okay? La hiperinsulinemia, el hijo de madre diabética, que no tiene control. Si está controlada, ¿verdad? Generalmente va bien, ¿no? Va bien. El tema está cuando no se controla. Es como la mamá que tiene asma, ¿no? Una mamá que tiene asma y está bien controlada, generalmente no hay problema con el embarazo, nada. No. El problema es cuando no se controla, no usa sus medicamentos, ¿no? Sesión de parto normal, ya. La transitoria semanas, de repente aquel niño que tiene asfixia al nacimiento, o es un PEG, ¿ya? Ser que va más allá de los 3 días de vida, ¿ya? Incluso la primera semana, la insulina es inadecuadamente alta, normalmente se resuelve, pero puede tardar inclusive meses. La persistente es aquella que requiere cargas mayores de 12. Ahí está mal, ¿no? 12, ¿ya? Mayor de 12. ¿Ya? O una nutrición continua por más de 7 días, que es persistente. ¿Ya? Finalmente hay defecto congénito de metabolismo, hiperinsulinismo congénito o enfermedades hormonales de la contrarregulación. ¿De acuerdo, causas? ¿De acuerdo? Causas de metabolismo. Si le damos intraparto de glucosa a la madre, ustedes ya puede haber hipoglucemia en el recién nacido. De repente la mamá pues, le han estado controlando las contracciones, le han dado termicalina, decadrina, ¿no? Una madre que está usando propranolol, ¿de acuerdo? Como embarazo parto pretérmino, obviamente que debe producir hipoglucemia. Le han dado agentes hipoglicemáticos orales a la mamá, es diabética, ¿ya? Diabetes gestacional, hijo de madre diabética, sobre todo aquellas que han recibido hipoglucemiantes orales. ¿No? Hay una condición idiopática, no sé qué pasó, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un prematuro, aquel menor de 36 semanas, o un post-término mayor de 42, ¿de acuerdo? O es un bebito grande con la gestacional o pequeño con la gestacional. Aquel niño que ha tenido isquemia, algo menor de 5 a los 5 minutos de presión subretal. Aquel niño que de repente está infectado. ¿De acuerdo? Un niño que teóricamente no tiene por qué hacer hipoglucemia, en vez de hipoglucemia ustedes, busquen también por si acaso infección. Está infectado. Hipotermia, temperatura menor de 37,5. La policitemia, ¿de acuerdo? Aquel niño que tiene un hematocrit alto, ¿no? Un pensamiento tardío, ¿no? ¿De acuerdo? El estrés respiratorio. ¿No? Con problemas de metabolismo, enfermedad hemolítica, especialmente el RH, la introducción fetal, el hidrox, aquel niño que hicieron sanguíneo transfusión, ¿de acuerdo? ¿No? Ya es bien raro hacer sanguíneo en este época, ¿verdad? Porque esas las lámparas que hay ahora, luz azul, ¿verdad? Que el tiempo que no, yo no hago sanguíneo de transfusión. Antes me acuerdo hace, ¿cuánto? Hace 20 años, ¿no? O sea, que no sé pasar. Ahora con estas lámparas, verdad que son espectaculares. Tiempo que no hacemos en la clínica de visto cuánto han hecho una sola vez. Una sola vez.
Yo tuve un paciente con RH negativo, que siempre estaba, se ponía amarillo, bajó su hematocrit, pero no estaba en rango de sanguíneo. ¿Ya? Hicimos el sanguíneo, pero el papá me dijo que sí. Y era precoz, hacía, se ponía amarillo, hacía una no tan alta, pero iba bajando, como 4 o 5 años más por detrás de la criatura. Ese me escapó para el sanguíneo. ¿Ya? El RSU, obviamente, por el gemelo discordante, o sea, hay una diferencia de pesos entre ambos gemelos, ya saben, los endocrinos, ¿de acuerdo? A nivel central, los errores del metabolismo, la deficiencia de estas enzimas, galactosemia, es bien variadito, ¿se dan cuenta? Y el otro es el hipertiroidismo congénito. Hay varias formas, ¿de acuerdo? 6 formas, ¿no? Como acá la mutación recesiva de los canales de potasio y las células beta del páncreas, ¿no? Es una alteración genética del cromosoma 11, ¿de acuerdo? Ahí codifica el complejo del canal receptor de la sulfonilurea, ¿no? Y el poro de potasio, que tiene un nombre, ¿no? Generalmente también son macrosómicos y no responden a la dilación, ¿no? A veces estos chicos van a la pancreatectomía. Cuando sospechamos hiperinsulinismo, aquel niño macrosómico, ¿de acuerdo? Nace asfixiado, se alimenta, o es un RSU, por otro lado, un requerimiento más de 12 miligramos por kilo peso. Cuando ustedes van a colocar su destroza por la vía periférica, ¿no? La vena les va a soportar hasta 12.5% de concentración de la destroza. ¿Ok? Si usted va a colocar, no estoy hablando de VIG, estoy hablando de concentración de la destroza. Más de 12,5%, usted tiene que usar ya una vena central. En este caso, si es un niño que nació, tiene pocos días, le pueden colocar un catéter venoso umbilical. ¿De acuerdo? Si por ahora ya no tienen acceso a la vena umbilical, se tiene que colocar una vía central, ¿no? Un percutáneo, un catéter percutáneo o un CBC. También lo pueden usar, porque la vena se lo va a destrozar, se va a reventar. Eso es más variado, más de 12,5%. ¿No? Porque ustedes pueden aumentar el VG. En la fórmula tienen 2 variables, ¿sí o no? El volumen por kilo de peso o la concentración de la destroza, ¿sí o no? Ustedes pueden jugar con ambos. Si aumentan el volumen, corren riesgo de que de repente lo van a sobrehidratar al paciente, ¿verdad? Si aumentan ustedes por la destroza, tienen un techo. No voy a hacer que se les pase, ahí sí tienen que buscarle, ¿verdad? Y eso. ¿Okay? Este es un medito que hizo hipoglicemia. No me acuerdo bien, ya pasaron años. Y de verdad que llegamos al 12,5, le pusimos su catéter venoso. Ya, con eso tranquilito. Se reguló su volumen. Comenzamos a desescalar, dar leche. ¿Sale? Ok, ahí está. ¿No? Sintomatología, vean ustedes, es bien variado, irritable, estupor, amnesenosis. Esto también lo puede hacer un niño infectado. Sistema respiratorio. Obviamente, una de las causas de dificultad respiratoria no pulmonares es justamente la hipoglicemia. ¿Ya? La hipoglicemia. No todo el mundo que está agitado piense que de repente está con problema respiratorio. No. Vean ustedes la mujer que hay hipoglicemia, ¿no? Que la salida por todo el mundo para hipoglicemia. ¿Ya? Un niño que tiene pobre alimentación, está con hipotermia, sudoración, hipotonía, con convulsiones. Vean ustedes que el 50% puede causar asintomáticos. La teoría de Whipper que me dice en manifestación clínica, o sea, lo que hemos observado, ¿de acuerdo? Tiene que coincidir con una concentración baja de glucosa y tiene que resolverse tus síntomas en minutos o horas, restableciendo la norma glicémica. Esta es la teoría de Whipper. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero este criterio no se ajusta
aquellos niños que son asintomáticos, ¿verdad? No se ajusta. Y ven ustedes que puede ser asintomático y también puede tener, como digo, daño, será porque no hay un valor. Por estar asintomático y puede tener daño. Y por eso es que hay que sospechar en qué paciente puede tener tipo, tenerlo bien claro. El diagnóstico diferencial obviamente son alteraciones metabólicas, ven ustedes, lo que hemos mencionado, la sepsis, la asfixia también. Aquí un niño que tiene inflamación del nervio central, una cardiopatía, un niño que tiene falla renal, hepático renal, obviamente depresión por fármaco materno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos hacer screening de los niños que tienen factores de riesgo, ¿de acuerdo? A la segunda hora, ¿no? ¿De acuerdo? Y monitorizamos a la hora, 2 horas, 4, 8, según el requerimiento, ¿no? Diagnosticado a un monitoreo. ¿De acuerdo? Aquellos que tienen factores de riesgo, ya, hay que hacerlo precocemente, ¿no? Debemos siempre confirmar nuestra policemia de glucosa plasmática. ¿Okay? Si usted le va a colocar un bolo de destroza a este niño, aprovechar para tomarle la muestra sérica para saber con cuánto usted está iniciando. Y esa destroza puede ser llevada en poco tiempo al laboratorio. No que dejan la muestra y después de 1 hora viene el periodo personal y no. ¿Por qué? Porque esa glucosa se va a consumir en el tubo. ¿No? Porque hay quienes células que van a consumir, entonces te va a dar un falso valor. ¿Ya? Entonces, la decisión de tratamiento de neonatos asintomáticos no debe basarse en las glucosíntesis, sino hay que tener una medición de laboratorio. ¿Ya? No hay que sacar muestra arterial para la determinación de la glucosa. Entonces, toma muestra arterial. Es diagnóstico. ¿Ya? ¿Cómo prevenimos termorregular al paciente? Un manejo adecuado de aquel niño que está deprimido, ¿no? Con sepsis, enfermedad hemolítica, ¿ya? Hay que tener un inicio precoz de la vía oral, ¿no? Con leche materna en lo posible. En caso que esto no sea posible, se le dará fórmula al bebé por succión o sonda nasogástrica, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y control de glicemia a las 2 horas. Lo ideal es siempre, precozmente, con la madre. Nace el bebé y el bebé se va con la mamá sobre el paciente. Ya vemos que en sala de partos, todo. Hacemos su profilaxis, su vitamina K y se va con la mamá. Entonces entregamos al bebé, de sala de parto ya se lo entregamos a la mamá. Toma tu bebé, se acabaron tus vacaciones. Entonces, en aquellos niños, tratamiento sintomático, menor de 40, leche materna precoz o leche maternizada. Usted la leche maternizada y la verdad es que la glucosa se va a disparar casi rapidito, ¿verdad? ¿Ya? O sea que a la hora hay que hacer un control para confirmar. ¿Ya? Si este paciente tiene, después de darle leche maternizada, darle leche a este paciente, tiene valor entre 25 y 40 y está sintomático y con buena tolerancia oral, será un nuevo control de glicemia a 1 hora. Si la glicemia, de acuerdo, no ha mejorado, ojo, no pierdas tiempo, ponle un endovenoso. Ahorita es leche, era menos de 40, ¿de acuerdo? No te subió, ponle un endovenoso, asegúralo, ¿de acuerdo? Si son severos, menos de 25, se va a tratar como si fuera un paciente sintomático. Entonces, en el sintomático, obviamente confirmamos la hipoglicemia, le ponemos un minibolo de 200 miligramos de glucosa, ¿de acuerdo? Bien. Cada 100 miligramos de glucosa, ¿de acuerdo? La glucosa al 100%, al 10%,
trae 100 miligramos de glucosa en un cc. Si yo voy a dar 200 miligramos, entonces sería 2 mililitros por kilo de peso. En mi paciente, 2,5. Vamos a suponer que me hizo hipoglicemia, me hizo 20. Entonces pesa 2,5. ¿Cuánto le voy a indicar yo de destroza al 10%? Porque se usa siempre destroza al 10%. Sería 2.5 por 2. Sería 5 cc. Pues mi indicación sería destroza al 10%, 5 cc endovenoso estático. Y inicio una velocidad de infusión de destroza, que puede ser de 4 hasta 8. ¿Okay? Hago un control de glucosa en 30 a 60 minutos después del minibolo. No es que le puso, me olvidé y me voy. No. Si la glicemia, ¿de acuerdo?, es menor de 50, ¿ya?, para las primeras 48 horas, o menos de 60 para las 48 horas a más, ¿de acuerdo?, una vez estabilizado, inclusive gradualmente, en 1 a 2 miligramos kilo minuto cada 12 horas y aumento progresivo de la vía oral. ¿De acuerdo? ¿Ya? No hay que disminuir el VIG debajo de 4 hasta alcanzar el 100% de la vía integral. ¿De acuerdo? En cambio, si las señales de hipoglicemia persisten o se repiten, hay que incrementar progresivamente de 1 a 2. Era antes, ¿se acuerdan? Para el ejemplo le aumentamos a 0,5, ¿verdad? Bien. ¿De acuerdo? No lo aumenté a 2 porque de repente necesitamos una destroza más de 12,5. Tendría que haberse explicado acerca de colocarle un catéter. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente que sigue con hipoglicemia, yo tengo que aumentar de 1 a 2. ¿De acuerdo? Hasta llegar hasta 10 o 12. ¿Ok? Si este paciente no se corrige, posiblemente sea una hipoglicemia persistente. Entonces, yo tengo que colocarle glucagon de 0.5 miligramos por kilo de peso, ¿de acuerdo?, endovenoso o subcutáneo. ¿Ok? Manteniendo, ¿de acuerdo?, mi VIG hasta 10. ¿No? Pero este mantenimiento es la velocidad de infusión del glucagon, de 1 a 10 miligramos kilo peso hora. ¿De acuerdo? ¿Ya? Puedo usar también yo hidrocortisona. Ven ustedes, 10 miligramos kilo peso al día, cada 12 horas, 3 días. Lo voy a usar si es que yo sospecho que tiene déficit de cortisol. ¿Ok? En este caso. Mire, en hiperinsulinismo se puede alcanzar un VG hasta 15 a 20 kilómetros. Usamos el diazoxilo de 10 a 15 miligramos kilo día y oral cada 8 horas. Se divide en 3 partes. Puedo usar yo análogo de las homostatinas, el octreotide de 5 a 20 miligramos kilo peso endovenoso, o estos pacientes van a una pancreatectomía total o parcial. ¿Ok? Prevención, ¿de acuerdo? Alimentarlos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Miren ustedes, aquellos niños que tienen menos de 32 semanas o con dificultad respiratoria, generalmente requieren infusiones. No de acuerdo a lo que estoy diciendo de medicina. ¿De acuerdo? Hasta hoy día menos de 34 semanas. Entonces no te va a suceder. ¿Cuánto te va a hacer hipoglicemia? Toda infusión de glucosa debe proporcionar al menos la misma producción de parte del endógeno, 6 microgramos y 1 kg por minuto. Por eso, a las 33 semanas puede ser necesaria una infusión de glucosa. Bueno, esto acá creo que es el ejemplo de hipoglicemia que ya les hice antes. Bueno, ya vamos a pasarlo. Hipocalcemia, ¿no? Calcio sérico menor de 7, iónico menor de 13. ¿No? Ven ustedes que el calcio
el calcio iónico está 50%, forma parte del 50% del calcio sérico total, ¿no? Hay un calcio que son las proteínas, 40%, ¿no? Y hay aniones séricos, por ejemplo el calcio el 10%. El calcio iónico es la única forma biológicamente disponible de calcio. Incluso generalmente nosotros cuando hay nuestra unidad, nosotros siempre dosamos siempre calcio iónico, más que calcio sérico. Siempre buscamos el calcio iónico. Ven ustedes que la homeostasis del calcio es importante. ¿Por qué? Porque interviene en la coagulación sanguínea, interviene en la flexibilidad neuromuscular, en la contracción del miocardio, interviene en la función de la membrana, en la función enzimática y secretora, ¿no? Está regulado por la paratormona que va a movilizar el calcio hacia del hueso, aumenta la absorción de calcio en el tubo renal, estimula la producción de esta vitamina, ¿de acuerdo? Este calcitriol, vean ustedes, va a aumentar la absorción intestinal de calcio y fosfato, moviliza el calcio y fosfato a partir del hueso. La calcitonina, ¿no? Que está en las células de la tiroides, inhibe la reducción ósea y tiene un efecto antiprecalcémico. ¿Okay? Entonces son hormonas globales del calcio. ¿Ya? Durante el embarazo, el calcio está aportado activamente al feto. Ven usted que el calcio sérico umbilical es elevado, 10 a 11. Va a disminuir las primeras 24 a 48 horas. El nivel más bajo se estudia de 7,5 a 8,5 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Estos cambios ocurren durante el nacimiento. ¿Verdad? Hablamos de hipocalcemia en el recién nacido término o pretérmino más de 1500, cuando el calcio iónico es menos de 4,4. En el menor de 1500, cuando el calcio iónico es menor de 4 por decilitro. En otras palabras, 1,1 milimol. ¿De acuerdo? O en caso menor de 1 milimol. Pues realmente la máquina nos bota a nosotros siempre en milimoles. ¿De acuerdo? Nos doy las unidades. ¿De acuerdo? Entonces el calcio iónico es lo que realmente vamos a usar. Y lo tiene que hacer en el niño término y en el niño menor de 1500. ¿Ya? Esto puede ser precoz, se produce en primer 3 días de vida. El prematuro, pues, frente a la tercera parte, lo va a hacer, 50% lo hace aquel niño menor de 1500 gramos. El que tiene asfixia, 33%, la tercera parte. El hijo de madre diabética va a tener un rango hasta el 60%. Si hacemos una exsanguinotransfusión, podemos quedar el citrato de calcio, entonces tenemos que, de acuerdo, medir o usar. Lo que hacíamos en la práctica era que por cada 100 centímetros cúbicos de recambio de volumen de sangre, nosotros le colocamos un bolo de gluconato de calcio. Eso es lo que hacemos antes. ¿De acuerdo? Para evitar la hipocalcemia durante la exsanguinotransfusión. Entonces, la sanguínea no te va hipocalcemia. Entonces, esa niña hacíamos un aporte de traumatismo obstétrico, sepsis también puede producir hipocalcemia. El hipotiroidismo materno, hiperparatiroidismo materno, el pseudo hiperparatiroidismo, ¿de acuerdo? El hipoparatiroidismo congénito, el síndrome de George, ¿no? La hipocalcemia puede ser temprana, primeros días de la prematuridad, ¿de acuerdo? Hijo de madre diabética, de alteraciones, es el perinatal, asfixia, niño con sepsis, causa temprana, ¿no? La tardía, asociado con una ingesta de fósforo. Es aquel niño que lo han alimentado con leche de vaca. Pero leche de vaca, también leche fresca. ¿Okay? No la leche maternizada. ¿No? Todavía, ¿cómo se llama? Hay algunos lugares que a los hijos le dan leche de vaca. ¿De acuerdo? ¿Cuántos vienen de provincia? En lugar de trabajar en provincia, yo me acuerdo que estaba escuchando las radios, mire cómo era, me escuchaba las radios, y dicen, ¿no? Señor alcalde, yo tengo un negocio de una provincia,
Este alcalde, ¿cuáles son sus propuestas que tiene? Bueno, nosotros yo voy a estar en contra de aquellas leches que entregan a los bebés, que le hacen daño. Teniendo tantas vacas en nuestra región, yo voy a fomentar que le den leche de vaca a los que nacen, esas leches que traen del extranjero. Un resentido, ¿no? Eso que nunca pasa. ¿Ok? Y que Dios mío hizo en ese momento, dice, no, este burro que no gane las elecciones, porque este es peligroso. Mira, nada, es muy peligroso. ¿De acuerdo? Hay lugares que sí, ¿verdad? Leche de vaca. Y en otros sitios también les dan leche de cabra. ¿De acuerdo? La leche de cabra tiene deficiencia de ácido fólico, por eso es que hay que dar suplemento de ácido fólico a los niños que toman leche de cabra, en ese caso. La leche normal que se le puede dar de cabra es mejor que de vaca. Yo creo que hay leche materna y leche maternizada, ¿no? Por el tema sobre todo que las proteínas, ¿no? Son muy pesadas, causan alergia. Mejor. No se tiene razón para la tortilla. No, pero digo después, doctor, así si podemos preferir entre leche de vaca y cabra después ya de guay, no sé. Bueno, leche de vaca. ¿Es mejor que cabra? Pero yo generalmente recomiendo que sea una leche, por lo menos, sea más procesada. ¿Sí? Porque en el mercado hay un montón de hasta leche blonde, por ejemplo, de la gana, ¿no? Leche evaporada, ¿no? Ahora, ¿por qué la leche de vaca es peligrosa, sobre todo en el menor de un año? ¿Por qué la leche evaporada es peligrosa en el menor de un año? ¿Por qué no se da? ¿De acuerdo? Por la cantidad de proteínas que tiene, una carga de solución muy alta. Produce daño renal. ¿No? Eso no se le da. ¿Ya? Y así, no puede haber menos de un año. Y lo otro es que la leche de vaca, así como la leche evaporada, produce un fenómeno de inflamación intestinal que se llama por radicales libres, por las proteínas, y produce pérdida de sangre oculta en heces. Entonces al niño lo vas a llevar a la anemia. O sea, dar leche fresca o leche evaporada en menos de un año te lleva a la anemia. Por más que esté enriquecida con hierro, eso más que la pela aguanta mucho, ¿verdad? ¿No? Hay leche, como te digo, para niños mayores de un año, leche maternizada en el mercado. ¿Uno hasta cuándo puede tomar leche materna? Hasta los 2 años. ¿Verdad? Y es un negocio que va entre la madre y el niño, ¿no? Hasta cuándo va, 2 años y 29. Ahora, el ser humano es el único animal, entre comillas, de acuerdo sobre la tierra, que sigue tomando leche hasta muy viejo. ¿Han visto a un toro tomando leche? A otro animal. No sé por qué tomamos nosotros. Pero es rico, ¿sí? Es rico. De acuerdo, también el pescado, ¿no? Los 4 de la tarde con leche, hay que ser alucinante. Con tu vino que te hace grande, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo, vean ustedes. Leche de vaca. Distribuye la vitamina D, ¿no? Aumenta el catabolismo de la vitamina D. Por ejemplo, madre que usa anticonvulsivantes, deficiencia materna de repente, mala absorción, insuficiencia renal, nefrosis. Hay una alteración en un momento de la circulación enterohepática, enfermedad hepatobiliar, ¿no? La alcalosis metabólica, cuando usamos bicarbonato, ¿ya? Para una ración, la hiperventilación, el hipoparatidismo, ¿no? Es idiopático, congénito, la lista es bien grande, ¿verdad? Deficiencia de magnesio, hipoluminemia, líquidos, uso de furosemida, hipotiroidismo. La tardía, obviamente, aquellos niños que tienen el pasaporte enteral, niños que tienen alcalosis, hipocalcemia secundaria, transfusiones, ¿de acuerdo? Aquellos niños que han estado con uso de furosemida, son niños cardiópatas, ¿de acuerdo? Por una razón, aporte excesivo de fosfato o existe insuficiencia de magnesio, hipoparatidismo congénito, entonces tremores, convulsiones,
¿De acuerdo? Puede ser multifocales, ambulatorios, puede haber cianosis, vómitos, intolerancia, llanto estridente, puede haber coagulopatía, un ICC, apnea. ¿De acuerdo? En la precoz, hipotonía generalizada, la tardía, generalmente los reflejos profundos hiperreactivos, hipertonicidad, a punto de la respuesta motora, estado hiperalerta y delicado. ¿De acuerdo? En niños muy bajo peso, con patología asociada, etc., tenemos que darle gluconato de calcio, ¿no? Puede ser de 1 a 2 mililitros por kilo de peso día, por si acaso, ¿no? De 1 a 2. Después, el ejemplo que le puse fue un cc por kilo de peso, ¿se acuerdan? ¿Okay? Entonces, el equivalencia a 1 mililitro trae 100 miligramos de calcio, 1 gramo de calcio, 1 litro de calcio 10% trae 1.3, etc. ¿No? Si es asintomático, no damos tratamiento. Si es sintomático, obviamente estamos, ya hemos mencionado, 1 a 2 cc por kilo en agua destilada, ¿de acuerdo? Un otro calcio diluido en agua destilada, ¿de acuerdo? Y siempre con un monitoreo de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Cuando estás administrando el gluconato de calcio al paciente, tienes que monitorear la frecuencia cardíaca, porque lo puedes llevar a la radicardia. Si estás sin un monitor, estás colocando, y de repente te hace apnea, te hace paro, ¿no? Por eso siempre, ¿de acuerdo? Si tienen menos de 100, prefiero no darle en ese momento. ¿Ok? ¿No? La dosis puede repetir a 10 minutos si no se resuelve en la clínica. Luego hay que hacer una difusión, miren, hasta 4 minutos kilo peso día, ¿de acuerdo? ¿No? Y gluconato de calcio, ¿no? Monitorar siempre la calcemia, calcio iónico preferente, cada 12 a 24 horas. Entonces ahí en la unidad, a todos los niños, si está sobre todo ventilado, dependiendo, le tomamos siempre gases arteriales y electrolitos todos los días, calcio iónico, lactato, así de cajón, monitoreo. Y cada semana le pedimos toda una serie de lo que llamamos corte metabólico. Ahí está glucosa, fósforo, magnesio, proteínas, bilirrubinas, transaminasas, ¿de acuerdo? Hemograma, PCR, PCT, todo un corte, porque otros niños siempre que están en la UCI son niños de alto riesgo y a veces pueden tener cosas que a veces no lo puedes percibir clínicamente. ¿De acuerdo? Entonces un corte metabólico que hacemos cada semana, ¿sí? Total, hacemos a los pacientes. No son todos los niños, son niños que son de alto riesgo. Los niños que manejamos son, como se dice, niños de neonato complejo, ¿no? ¿De acuerdo? No todos. Precauciones, ¿no? Tener la mano en el carbonato de sodio, por si acaso, si te fue la mano, ¿ya? Siempre el gluconato de calcio hay que infundirlo en buen calibre, no mezclando con otros medicamentos como la glucosina, el bicarbonato, antibióticos. ¿Ya? El mantenimiento puede ser por vía oral, 45-90 kilos al día, ¿de acuerdo? Se puede por calcio por vía oral. Hay varias presentaciones, ¿de acuerdo? ¿No? Ven ustedes, tenemos acá en el mercado el fosfato calcio básico, el calcio NQ, ¿de acuerdo? El calcio pero fuerte, etc. Tenemos en el mercado por vía oral a los pacientes, ¿de acuerdo? Hipocalcemia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos nosotros de osteopenia, de acuerdo, sobre todo en el prematuro, una fosfatasa alcalina mayor de 900 unidades por litro. El fósforo sérico menor de 1,8, de acuerdo, vean ustedes, habla de una masa ósea disminuida. Un niño que tiene fósforo bajo, fosfatasa alcalina alta, una masa ósea disminuida. ¿De acuerdo? Puede tener un calcio sérico normal para todo humano, básico medir fósforo sérico y fosfatasa alcalina. ¿De acuerdo? Podemos tomar una radiografía si es que es necesaria, porque muchas veces estos chicos están fracturados. El niño que tiene osteopenia está fracturado. A veces le tomamos una radiografía y le volvemos a encontrar una fractura, ¿verdad? A veces no sabemos que está fracturado, ¿verdad? Como están inmovilizados,
¿de acuerdo? ¿No? Y están entubados. No sabes si esto lo hace porque está intubado o porque el bebé, ¿no? Prevención, fortificar la leche de la madre. Hay que usar fórmulas para prematuros, también hay fórmulas para prematuros, ¿de acuerdo? Hay fórmulas para prematuros de 22 calorías, de 24 calorías, por onza. Porque la leche maternizada trae 20 calorías por onza. En cambio, la leche prematuro trae 22 hasta 24 kilocalorías por onza. ¿Ok? Una nutrición integral mínima, siempre, nunca hay que dejar mucho tiempo aislado, ¿de acuerdo? No se recomienda vitamina D en megadosis, ¿de acuerdo? Y minimizar el uso de los diuréticos, de los óxidos y de los esteroides. ¿De acuerdo? Aquel niño que está en osteopenia post hospitalización, hay que continuar con leche materna fortificada o una fórmula para prematuros. ¿De acuerdo? ¿No? Vean ustedes que la mineralización ósea es alrededor de 2 años, ¿de acuerdo? Y puede no ocurrir en los niños menores de 1250 años. Listo. Hipoglucemia se lo voy a leer, así que no mucho. ¿Ya? La siguiente, por ejemplo.